Yeah. Down there! Filthy with fun! Bienvenidos y muchas gracias por acudir a esta convocatoria del Ateneo de Palencia, concretamente de la sección de psicoanálisis, que habitualmente nos hace, en mi opinión, unas propuestas muy interesantes. En este tiempo de velocidad e inmediatez, no es frecuente encontrar espacios que nos inviten a la reflexión y al análisis. Sin embargo, el Ateneo de Palencia ha hecho de la conversación, del debate y de todo aquello que aliente el desarrollo del pensamiento crítico una de sus señas de identidad. El Ateneo de Palencia, creo poder afirmar a día de hoy, es el único Ateneo con una sección de psicoanálisis propia, integrada por un grupo de personas muy vivo, con un enorme deseo de aprender y leer, y dirigida por Ángela González Delgado, que a su vez es actualmente la directora de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en Castilla y León. Lacan le dio una vuelta al psicoanálisis freudiano, acreditando la importancia del lenguaje en la terapia analítica, afirmando que el inconsciente se rige por códigos lingüísticos. Esta sección ha programado un ciclo de conferencias en torno al tema el yo y el cuerpo, que inauguró el pasado 30 de marzo el psicólogo psicoanalista Jesús Paul, con la conferencia titulada El cuerpo fragmentado de la esquizofrenia y sus costuras. Hoy asistimos a la segunda conferencia de este ciclo, titulada La mujer y su cuerpo, impases en la construcción del cuerpo femenino. Después de dirigir durante 6 años la sección de psicoanálisis, esta es la primera ocasión en la que Ángela toma la palabra como conferenciante. Antes de hoy, ha preferido actuar como anfitriona generosa, presentando y brindando a otros colegas la oportunidad de transmitir su saber. Quiero deciros que habéis hecho la mejor lección en esta tarde primaveral, aceptando la invitación del Ateneo a pasar un buen rato, a escuchar, aprender y reflexionar sobre un tema tan sugerente y misterioso como el que Ángela nos propone, la construcción del cuerpo de la mujer. Para abrir boca, la sección de psicoanálisis nos reta con la siguiente afirmación: el organismo y el cuerpo no son lo mismo. Como diciendo, ahí lo dejo, ¿lo habías pensado antes? A mí este título y esta frase me han evocado algunas circunstancias vitales y comportamientos de mujeres que, por diferentes motivos, he vivido de cerca. Comportamientos en los que el cuerpo de la mujer, por dentro y por fuera, tomaba protagonismo. Episodios de aumento de peso descontrolado, en el extremo contrario de pérdida de masa muscular rayana en la caquexia, de intervenciones estéticas y de esfuerzo obsesivo por esculpir y muscular el cuerpo. Frecuentemente me he preguntado por el origen o el propósito de esos comportamientos. ¿Qué querían mostrar u ocultar? ¿Son manifestaciones de la construcción del cuerpo femenino? Estoy segura de que Ángela nos dará algunas respuestas. Y centrándome en mi rol en este acto, voy a presentaros a la ponente. No es la primera vez que presento un acto en el Ateneo. Sin embargo, esta ocasión es especialmente alegre para mí. Y es especial porque me une con Ángela un intenso, profundo y perenne cariño, casi tan antiguo como nosotras mismas. Una amistad que hunde sus raíces en los turbadores años de la adolescencia, que creció en nuestra juventud entre alegrías y turbulencias, y que tantos años después sobrevive inquebrantable. Lo habitual en estos actos es hablar del currículum profesional de la ponente. Creo que todos conocéis que Ángela es psicóloga, con una dilatada y exitosa experiencia profesional como psicoanalista. Algunos también sabéis que antes de dedicarse a la psicología dirigió una empresa de ocio y tiempo libre en la que trabajaba con niños y adolescentes principalmente.
pero yo quiero poner el foco en alguna de las cualidades que hacen de ella una excelente profesional y mejor persona. Ángela es una mujer generosa, que derrocha tiempo y atención con sus pacientes y amigos. Es lista, trabajadora, lectora y estudiosa incansable. Y esto siempre es una garantía, ¿no creéis? Es una persona íntegra y leal, que sabe escuchar y escucha. Ángela regala unos consejos certeros. Uno que yo me repito a menudo y siempre me ayuda es silencio y distancia. Y podéis aplicarlo en diferentes ocasiones. Por todas estas cosas os invito a escuchar con atención tanto sus palabras como sus silencios. Y como es a ella a quien habéis venido a escuchar, querida Ángela, tuya es la palabra. Pues muchísimas gracias, Estela. Menos mal que te traigo escrito, porque si no, después de tu presentación... Bueno, yo pretendo ser breve y también pretendo que haya conversación. Gracias al Ateneo y a la sección de psicoanálisis, a ese grupo entusiasta de colegas y amigos que hacen que la vida sea más amable. Así que estoy encantada de que estemos hoy aquí. Y gracias a todos los que habéis venido, porque veo caras que me alegra mucho ver de hace mucho tiempo. Para el psicoanálisis, el cuerpo es algo totalmente distinto del organismo, ya lo ha señalado Estela. Del organismo, de este último, se ocupa la biología, la fisiología y la medicina, aunque también del organismo o del órgano supuestamente dañado se ocupa muy bien la mujer hipocondríaca, por ir yendo al grano. El cuerpo humano, en tanto que atravesado del lenguaje, ya es nombrado por Sigmund Freud en sus primeros artículos alrededor de 1900. Estos artículos están escritos en una Viena conmocionada por un fin de siglo muy particular. Un fin de siglo cargado de tensiones, que supuso el fin de una época y el nacimiento de lo que llamamos o concebimos el nuevo mundo, el mundo moderno. Los cambios sociales fueron trepidantes en una sociedad en la que se instalaron ciertos malestares no exentos de melancolía, como todo lo que se pierde. En este contexto es en el que Freud se encuentra con el cuerpo hablante de las mujeres, quienes, afectadas por sufrimientos y dolores que no se podían ubicar en el cuerpo, sin embargo, hacían síntoma en él. La medicina no daba soluciones a esos padecimientos, quizá hoy aún tampoco. Y la razón pudiera muy bien ser debido a esta distinción de organismo y cuerpo, que nos es muy operativa a los psicoanalistas para poder entender mejor el sintagma «el cuerpo habla», nuestra condición de seres parlantes, entonces. Pues bien, Freud decide escuchar a estas mujeres que habitaban un cuerpo que les ofrecía dificultades para ubicar sus quejas, dolores, malestares y sufrimientos. Freud nos hace ver desde esos momentos inaugurales que había localizado, mejor que sus predecesores y sus coetáneos, una estrecha relación entre lo psíquico y lo somático, entre el alma y el cuerpo. Lo podemos llamar de muchas maneras. En una palabra, que el fenómeno del lenguaje, en su amplia dimensión, que incluye la fonética, la sintaxis, la diferencia entre enunciado y enunciación, etc., podemos decir que este es un fenómeno decisivo para modificar un cuerpo y no reducirlo al mero funcionamiento silencioso de los órganos que lo constituyen en primera instancia. Y si esta tesis es así, entonces en algún momento encontramos que el cuerpo comienza a construirse. ¿Cuándo se sientan las bases de este edificio? Las bases se sientan en la infancia y toda la vida esa dimensión del lenguaje amplia producirá efectos sobre el organismo, sobre nuestros órganos y dará forma y formación a eso que comúnmente llamamos cuerpo humano. El mundo del arte, al inicio del nuevo siglo, se encuentra en manos de una nueva generación de artistas, una generación que elude el concepto de belleza de periodos anteriores y emprende la búsqueda de la verdad a toda costa, y la busca en la luz, la busca en el color, en los sentimientos, con la idea de que todo lo que se mira no es todo lo que se ve. Me gustaría que recordarais esto. La misma Viena del doctor Freud es también la de Gustav Klimt, el gran maestro simbolista que todos conoceréis. Su obra se centra en las mujeres. Nos dejó miles de dibujos y bocetos de cuerpos de mujer,
desnudos, ensimismados, con claras referencias eróticas, en lo que tras el aparente realismo naturalista se percibe algo más profundo, un sentido equívoco, cargado de sentimiento. Es un tiempo especialmente represivo, por cierto, en la articulación de los modos sociales y las relaciones de pareja, en el que, sin embargo, el erotismo aflora encubierto por un arte elegante y sinuoso. Sabéis que es el tiempo de Gaudí, del Art Nouveau, de Baudelaire y Verlaine, de Oscar Wilde, paradigma del dandy que hace de su homosexualidad un espectáculo exquisito. No podemos dejar de leer a este genial escritor, por cierto. La mujer del movimiento simbolista es una mujer poseedora de un poderío irresistible, que ocupa un lugar central en ese nuevo mundo que se obsesiona por ellas. Se presenta como un ser ambivalente, atractiva y distante, independiente y suficiente en sí misma. Es el tiempo también de los amores sáficos, de Dunya Barnes y de Gertrude Stein. Bien, pues entre los sujetos que hablan, todo vínculo posible está mediatizado por un discurso. Alojarse en un discurso es una práctica que mediante la palabra afecta al cuerpo. De todos los discursos posibles, solamente el discurso del arte y el discurso psicoanalítico son discursos que no transitan en el campo del dominio, en el sentido de que no aleccionan ni disciplinan. Podríamos decir que son discursos que no tienen nada que enseñar. Su poder procede precisamente de la renuncia al poder. Lo entregan a los espectadores y a los analizantes, quienes no siempre son capaces de aguantar y sostener ese dominio, ese poder que el artista y el psicoanalista les otorgan, el poder de la mirada que juzga la obra de arte o el poder de la palabra que hiere o cura. Hoy, en el siglo XXI, compruebo con mi inserción en las asociaciones psicoanalíticas que la enseñanza de Jacques Lacan y de Jacques-Alain Miller, que la mirada del psicoanálisis y su mediación en el ámbito social producen un efecto interesante, el efecto nuevo de transformar las subjetividades. Propongo recordar en este momento que nos encontramos en una época muy dominada por el discurso de la ciencia, por un lado, una ciencia que margina las ciencias humanas y adora las otras. Por otro lado, es una época dominada también por el discurso capitalista, que impone una lógica de consumo, de individualismo atroz, de cuerpos de usar y tirar, de nuevos dioses oscuros y de adoración a un éxito superficial y efímero que segrega al diferente y al vulnerable en un feroz darwinismo. Nos queda, afortunadamente, el prestigio de lo inútil, la mirada del poeta, la escucha del psicoanalista, los sujetos que no adoran su cuerpo porque saben que no lo tienen, ya que el cuerpo a cada tiempo levanta campamento, en bella expresión de Lacan. Es por eso que ninguna mujer puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, al contrario de lo que pensaba cierto ministro, o vociferan las adolescentes aún no advertidas de las enseñanzas de sus abuelas. Un cuerpo entonces no es un organismo. Pudiera parecer que nacemos con un cuerpo, pero el cuerpo es algo que se construye. En este sentido, es imprescindible la genial aportación de Jacques Lacan, el insigne psiquiatra y psicoanalista francés, quien en la segunda mitad del siglo XX introduce algunas cuestiones cruciales al discurso psicoanalítico. Una de ellas es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y otra, lo que llamamos el estadio del espejo como formador del yo. Quiero detenerme en la escena del espejo. En ella aparece un bebé entre los 6 y los 18 meses, sostenido por un adulto ante un espejo. Concentrémonos en este escenario. Existen 3 dimensiones presentes en esta escena: el cuerpo real del bebé, el cuerpo imaginario proyectado en el espejo y el cuerpo simbólico, ese cuerpo que anticipa lo que el bebé será una vez transcurrido el tiempo, cuando sea mayor, y que en esta escena es representado por el adulto que le sujeta y que le habla. El anudamiento de estos 3 registros posibilita el acceso al lenguaje como metáfora, más allá de lo literal, más allá de lo metonímico. Lo real, lo imaginario y lo simbólico, entonces, conforman lo que nombramos realidad
y permiten al sujeto una construcción unificada de su cuerpo. En esta construcción también, y desgraciadamente podríamos decir, existen accidentes, fallas, disfunciones e imposibilidades, y no todos los sujetos logran unificar las distintas dimensiones, los distintos elementos que forman ese conjunto llamado cuerpo. Esta es la esencia de la primera construcción del cuerpo, ese anudamiento de esos tres registros del cuerpo, el real, sin representación posible, el imaginario, sujeto a fantasías e imágenes de la selva fantasmática, y el simbólico, poblado de cánones de la época, de la cultura imperante. Voy a referirme un poco más ahora al cuerpo de las mujeres. Las mujeres construyen su cuerpo de un modo singular y irreductible, que no se apoya en un modelo universal, ya que no existe un para todas que la represente. Para los hombres, la verdad, la complejidad es mínima. En este sentido es en el que Lacan afirmará que la mujer no existe, donde lo que está tachado es el artículo determinado, la, que concreta su significado. Lo voy a decir de otro modo. Si pensamos en la feminidad, hallaremos la absoluta diferencia. El psicoanalista Eric Logan lo expresa de un modo muy didáctico, que me gusta mucho. La mujer no existe, existen las mujeres de una en una. Simone de Beauvoir nos dejó una célebre cita en El segundo sexo, que seguramente todos conozcáis. Dice así: no se nace mujer, llega una a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Cierro comillas. Formulada esta cita en el año 1947, fue muy famosa y fue tomada en los años 70 como lema del feminismo, como orientadora del devenir de las mujeres. En ese tiempo Lacan va un poco más allá y transforma este dicho, afirmando que no existe la posibilidad de que haya una manera global de tornarse mujer. Volverse una mujer, tener un cuerpo autónomo que levanta campamento, sin propietario, y reconocerlo como propio, como cuerpo adscrito al género femenino, es una elección tomada desde una soledad particular. En el modelo, además, de las elecciones forzadas, es decir, sin el guión de una única representación exclusiva, distintiva de su goce. El cuerpo se hace notar, habla, insiste en sus malestares, puede ser silenciado, ignorado, maltratado, puede ser perfecto, puede hacerse ver, puede casi desaparecer. Si pensamos en el cuerpo totalmente develado en la cultura occidental, casi de modo obsceno, podríamos decir, o en el velo absoluto de algunos países orientales, no menos obsceno, por cierto, encontramos la imposibilidad de representación de lo femenino, puesto que la mujer permanece siempre sola en relación a su goce. En fin, no hay un universal en ese construir un cuerpo de mujer que sirva para todas las latitudes geográficas y todas las épocas históricas. Atraviesa todas las profundidades del gusto. Solo entendiendo a cada mujer como muy diferente al resto, como única, podemos acceder a que ella sea capaz de desvelar su propio secreto en esa construcción histórica e individual de su propio cuerpo. ¿Para qué? Pues para hacerlo adscrito a una lógica de la sexuación femenina y en la perspectiva de los restos que esa operación lógica conlleva. Veamos ahora algunos ejemplos de la psicopatología para acercarnos a esos impases en la construcción del cuerpo de las mujeres. Hace unos días, inaugurando este ciclo de conferencias, Jesús Paul nos explicó cómo no se constituye el cuerpo en la esquizofrenia. Pensar el cuerpo en la psicosis me lleva inevitablemente a Lol V. Stein, un personaje de novela. Marguerite Duras nos enseña la extraña locura de esta mujer que se reconoce como tal en el cuerpo de la otra, aquella que la despoja de su amante como si fuera desposeída de un vestido. Cuando la otra pierde su vestido en manos de su amante, aparece un cuerpo. Debajo del vestido de Lol no hay nada. Lol ha perdido su cuerpo. Se reconoce volviendo suyo el cuerpo de la otra.
El embeleso de los amantes la lleva fuera de sí misma. Es un texto excelente que les invito a leer, siempre para pensar la psicosis femenina en relación al cuerpo. El libro se titula El arrebato de Lol V. Stein. Recuerdo también en una ocasión en la que escuchamos en un seminario del campo freudiano de nuestra región el testimonio de una mujer esquizofrénica que narraba cómo cada semana, en su salida libre del manicomio, visitaba un mercadillo con el único afán de birlar vestidos de mujer. ¿Alguien duda de que se trataba de una operación de construir el cuerpo que no tenía? Quizá podamos también evocar el trabajo de muchas jovencitas de cualquier edad por probarse vestidos, devolver muchos, volver a comprar, volver a descambiar en una rueda infinita que puede hacerse insostenible si no logramos hacerlas ver que pueden evitarse ese circuito simplemente poniéndose en manos a la obra en la tarea del lenguaje, de rematar la obra en construcción de su cuerpo con mejor atino y con buen tino, con resituar la mirada de su propio cuerpo desde un lugar distinto. A este respecto, el cuerpo, mirado en el espejo de un hotel, siempre es diferente, puesto que en el decir del poeta, los espejos de los hoteles son como animales de montaña, salvajes e intratables. Es una cita de Luis García Montero en Habitaciones separadas. El cuerpo de la mujer histérica mantiene una estrecha relación con la feminidad. Desde los primeros textos médicos de la antigüedad hasta los años finales del siglo XIX, se consideró que el cuerpo de estas mujeres era comandado por el útero, un órgano femenino errante que se movía a voluntad por el organismo cuando no era satisfecho. Increíble, ¿verdad? A lo largo de la historia se comparó el útero con una especie de animal hambriento que, de no ser amansado, convertía el cuerpo de las mujeres en un campo de batalla de dolores y malestares imposibles de erradicar. Se infligieron a las mujeres tratamientos que rozaban lo delirante, agresiones, encierros, contenciones y 1001 remedios, ungüentos, aparatos increíbles en un intento de dar solución a lo imposible de cernir en el cuerpo de la histeria. No era menor la orientación que ofrecía el matrimonio como solución y placaje a estos malestares femeninos. Todas casadas, todas apaciguadas, parecía ser la prescripción. El cuerpo de la histeria es el cuerpo que busca un amo sobre el que reinar, que es hábil en sustraerse de la escena. A veces es el cuerpo del asco y de la repugnancia, o el que bascula entre el placer y el dolor, por supuesto, y siempre con gran sufrimiento anímico, tanto en un caso como en el otro. Es también un cuerpo que puede hacer un rechazo radical de lo sexual o una radical también exacerbación del mismo asunto. De algún modo, la decepción comanda la nave tras cada conquista. Algo que define el cuerpo de la mujer obsesiva es el cuerpo petrificado, mortificado, embalsamado, prieto a un sostén mortecino y decadente. Le falta la vida. Recordemos que el sujeto obsesivo, masculino o femenino, vive la vida como si ya hubiera muerto. Por eso trata de transitar sobre un cuerpo embalsamado, que no destaque, que no logre la mirada de ningún otro, para impedir su secreto objetivo, que no es otro que el de no despertar la cólera de su amo, sea quien sea el destinatario de este título que el sujeto obsesivo otorga a muchos. Y además, el cuerpo de la obsesiva no está nunca en la escena, lo que la iguala a la estrategia histérica de desaparecer, de desfallecer, para no satisfacer a su partener, no otorgarle satisfacción tras haberle insinuado previamente, y la obsesiva para seguir con su agresividad destinada a la destrucción de su rival imaginario, ese rival que encuentra a cada paso que da. Voy a añadir un cuarto ejemplo de construcción del cuerpo, por ser muy de nuestro momento histórico. Se trata de la fascinación por la construcción de un cuerpo sano y el precio en términos de placer y de deseo que hay que pagar. Me refiero con ello al ideal de cuerpo sano como objetivo a conseguir sin límite, sin descanso. El ideal moderno de los cuerpos sanos puede ser un atajo en ocasiones para construir un cuerpo sin vida. Esos cuerpos sosos, aburridos, de los que desconocen el brillo en la mirada de la joven enamorada, el de dale a tu cuerpo alegría Macarena, dale a tu cuerpo. ¿A qué llamamos cosa buena? ¿Al consumo de los sanos alimentos sanos? ¿Al cuerpo que no se arriesga nunca?
al cuerpo sano tomado como ideal, sin límite. Esto puede descarrilar un cuerpo vivo, un cuerpo deseante, y someterlo a las modernas y recientes disciplinas que producen la ilusión de un cuerpo ideal, sano, sin confesar el precio que hay que pagar con este sacrificio que pretende llegar a la sepultura con un cuerpo que ha aplazado sine die ese destino mortal, a costa de no vivir ciertos aspectos de la vida. Aquí en espejo se ve muy bien aquí el reverso del cuerpo apto para la toxicidad y el veneno, pero con el veneno del ideal del cuerpo sano, ingerido a diario. Es un nuevo y silencioso veneno, ese ideal insostenible que hace sufrir no solo al cuerpo femenino, sino a sus sucesivos partener. Las derivas tienen nombre. Puede ser cierta anorexia, cierta vigorexia, ciertas inhibiciones y evitaciones, cierto alejamiento y brillo del tabú de contacto, el escrúpulo, las sublimaciones. Bien, ahora me referiré a los impases en la construcción del cuerpo femenino a lo largo del desarrollo de la vida de una mujer. Señalaré brevemente 4 momentos: pubertad, maternidad, climaterio, vejez. Pubertad. Existe el parón posible en la construcción de ese cuerpo femenino cuando al inicio de las primeras transformaciones fisiológicas la niña púber puede optar por detener los cambios que el organismo impone y acomodar su cuerpo a la imagen del cuerpo de una niña. Es la opción que aparece en la anorexia como una de las modalidades de rechazo que siempre están en la elección anoréxica. En ocasiones el cuerpo femenino no logra distinguirse del cuerpo masculino, no opera en esa lógica de la sexuación femenina. Es el cuerpo que podemos llamar chicazo o el cuerpo de la mujer niña que puede eternizarse para toda la vida. A este impasse no se responde siempre con las mejores armas, pero a nadie se le escapa que una niña entrada en la pubertad necesita de desplegar un buen arsenal dialéctico a medida que su cuerpo, en esas 3 dimensiones que he mencionado antes, lo real, lo imaginario y lo simbólico, se dispone a hablar y a conferirla una extrañeza, una dificultad para atisbar el reconocimiento ante el espejo o ante sus semejantes, razón por la que puede optar por parar el crecimiento, también mediante cortes simbólicos o reales en su cuerpo en construcción. Vemos mucho esto de los cortes actualmente. Maternidad. Son tantas las transformaciones que van a operarse en este periodo de la vida de una mujer, desde el instante en que saben que está embarazada, instante cuyo realce conviene hacer charlatán, porque organismo y cuerpo aquí se interaccionan con efectos subjetivos, hasta los tiempos de embarazo, el parto, el posparto, los primeros meses de lactancia y el devenir progresivo de un cuerpo ya para siempre transformado, incluido el centro de gravedad de esa mujer que ya es madre. En ese periodo de la maternidad los impases son de diversa índole, desde el rechazo más absoluto al nuevo cuerpo que resulta de la operación maternidad, hasta el abandono de todo deseo sexual, subsumiendo el ser mujer en el ser madre, con las consecuencias corporales correlativas. Escuché hace poco el testimonio de una atleta laureada que decía públicamente lo muchísimo que le había costado volver a mirarse en el espejo después del parto de su bebé. Climaterio. La llamada popularmente menopausia es un momento de la vida de las mujeres muy particular. En unas culturas se considera el momento de la sabiduría y de la plenitud. En otras supone el declive del deseo y de la vida erótica. El cuerpo puede abandonarse a su libre deriva y ese abandono, esa dejadez, es el espejo del otro polo, que sería el de la obsesividad por el cuerpo perfecto, imaginario, de la juventud perdida. Aquí no puedo sino citar a un amigo filósofo, quien con su humor extraordinario, muy particular, me notificó solemnemente mientras conversábamos que, abro comillas, la belleza es patrimonio exclusivo de la juventud y que a cierta edad solo nos queda recibir ciertos asertos, siempre inoportunos. Eso como estás genial para la edad que tienes, o qué bien te conservas, o eso tan socorrido de por ti no pasan los años. Siempre horrible, ¿verdad? Detengámonos en el significante conservas o conservarse, pues la sabiduría popular, en forma de dicho, tiene para este impasse de la construcción del cuerpo algo definitivo que se nombra como que a cierta edad
o te ajamonas o te amojamas, dice. Es notable añadir cómo el esfuerzo femenino, que ha supuesto un giro radical en la forma de percibir el mundo, ha acuñado la expresión cincuentañeras, que a mí me encanta, para oponerse al de cincuentonas. Y es curioso que esto encuentra el apoyo de Sigmund Freud cuando afirmó: la adolescencia no se termina mientras quede un sorbo de deseo de gustar. Vejez. El desecamiento libidinal no es exclusivo de esta edad, pero encuentra buena compañía en la ancianidad. Encontramos mujeres que en la inacabada construcción del cuerpo no viven la edad tardía, sino como un momento de gran belleza interior, de una libertad particular. Llegar a la vejez es un lujo no al alcance de todas, y se precisa de un tiempo para acomodar el cuerpo y desplegar los recursos que se tienen a esa edad. Un ejemplo paradigmático lo encontramos en la mirada, la parte más externa del cuerpo. La mirada no tiene arrugas, es intratable y puede brillar con fulgor si es conducida con el encanto femenino de no retroceder ante el deseo, de no cerrar antes de tiempo las maletas del placer. Si me lo permiten, voy a expresarme en los términos futboleros que tanto le gustan a mi familia. 90 minuti al Bernabéu sono molto longo. Es decir, el partido no se acaba hasta que pita el árbitro. He conocido a una mujer nonagenaria cuya sonrisa y su brillante mirada eran decisivas para su también nonagenaria pareja. Voy a ir finalizando. Finalizaré trenzando los dos discursos que atraviesan lo que yo deseo comunicar hoy. El discurso del psicoanálisis destaca la dificultad que atraviesa toda la historia del arte para representar el cuerpo femenino y su ser de goce. Me voy a referir brevemente a 3 obras de arte paradigmáticas, en mi opinión, para elucidar esta cuestión. La Afrodita Nigdea, esculpida por Praxíteles en el siglo IV a.C., fue la primera escultura de una mujer desnuda de la que se tiene noticia. Supuso una revolución en el mundo del arte, no solo por su desnudez, pues no se muestra impúdica, sino que se cubre con recato. Es la primera de una larga serie de Afroditas llamadas así, Afroditas púdicas. Esta diosa parece sorprendida en un acto íntimo. Cautivó al mundo antiguo. Desde entonces, muchas han sido las ocasiones en las que el arte se ha ocupado del cuerpo femenino. Sin embargo, no será hasta mediados del siglo XVII cuando encontramos el cuerpo de una mujer atravesado por el goce. Un goce más allá de las palabras, un goce otro, un goce místico. Me refiero al éxtasis de Santa Teresa de Bernini. El gesto de la santa evidencia algo que se inscribe en el cuerpo. Finalmente me referiré al Origen del mundo, un cuadro pintado por Courbet en el 1866. Es sin duda una de las más célebres y escandalosas representaciones del cuerpo femenino. Dicen que este cuadro fue encargado por un magnate egipcio de la época que gustaba de coleccionar pintura erótica. Y después de recorrer varias manos, su último propietario, Jacques Lacan, lo cedió, la familia de Jacques Lacan lo cedió al Estado francés después de su muerte, y el Estado francés lo llevó al Museo d'Orsay, donde tardaron 14 años en atreverse a colgarlo. Es un cuadro que se puede ver hoy en el Museo d'Orsay, es una maravilla, siempre custodiado por un vigilante armado, con porra y pistola. Bien, es una, como decía, sin duda una de las más célebres y escandalosas representaciones del cuerpo femenino. Y aun siendo decididamente provocativa, es fácil observar que algo de la feminidad aparece de algún modo velado, que algo resta del velo, siempre. Incluso en ese momento en el que encontramos, las primeras generaciones de mujeres en las que se acrecientan las posibilidades de elección respecto a qué es ser mujer, a cómo una mujer construye su cuerpo, encontramos también que algo enigmático siempre acompañará a la construcción del cuerpo femenino, algo que escapa a la comprensión del mundo masculino, algo que nos hace secretas para nosotras mismas. Gracias.
Bueno, disponemos de unos minutos para poder dialogar o para que podáis hacer preguntas a Ángela o comentar algo. Este tema, cuando planteaste este tema y tal, y yo estaba escribiendo la presentación, que lo he mencionado, me hizo recordar una cosa que tuve que vivir de cerca por mi condición de alcaldesa de pueblo. Fue así, de una mujer que en ese momento estaba cerca, por circunstancias, y de la que, bueno, tuve o quise ocuparme. Esta mujer tenía un pasado de destrucción del cuerpo, de destrucción del organismo, de la salud, importantísimo debido a sus antiguas adicciones. Una mujer pues, que había sido toxicómana en los peores años 80, os podéis imaginar. Bueno, que se había tratado y tal. Pero en un momento en el que bueno, su marido está a punto de morir, ella también cae en una destrucción, en una destrucción del organismo brutal, y es así como yo me la encuentro un día, ¿no? Y entonces se me plantea, hay que ocuparse de esta mujer, ¿no? Porque bueno, ponemos en marcha el mecanismo de los cuidados, ¿no? De la asistencia social, de los médicos y tal. Y bueno, es la primera vez en mi vida que yo oí la palabra caquexia. O sea, que no sé si todos lo sabéis, pero es un proceso en el que los músculos se destruyen, es una especie de autodestrucción. Perdón si hay médicos por mi lenguaje, ¿no? Por si acaso. Y hay un momento en que ese proceso se vuelve irreversible, y esta mujer estaba casi ahí. Sin embargo, ya os digo, con la salud absolutamente deteriorada y al borde del precipicio, a punto casi de perder la vida, un día me cuenta, ¿no?, que descubro en ella eso que tú has hablado, ¿no?, lo de que la cita de no me acuerdo quién has dicho, mientras quede un sorbo de deseo de gustar. Yo creo, Freud, esta mujer hizo ese esfuerzo de vivir porque, entre comillas, se había enamorado del ATS que la estaba cuidando, que la prestaba atención, porque es que ella decía, si no puede con la vida, no puede con el cuerpo, no tiene fuerza física. ¿Era el deseo, entonces, lo que le cambió la vida? Eso quiero decir, eso que es lo que le ayudó a seguir viviendo, ¿no? Supongo, a conformar ese organismo, a recuperar ese organismo prácticamente destruido, en volver a recomponerlo y formar un cuerpo que deseaba gustar a aquella persona que la atendía, ¿no?, que la cuidaba como profesional. Atravesado entonces este cuerpo de lenguaje, de pensamientos que se pueden enunciar con palabras, y que eso lo cambia todo. Es lo que nos diferencia del resto de los seres vivientes. Es bonito lo de los cuerpos deseantes, porque eso no tiene edad. Ni circunstancia. Quiero decir que su circunstancia era como para estar centrado en vivir, prácticamente. Pero, sin embargo, creo que fue, ya os digo, su marido estaba a punto de morir, y de hecho murió. Y era una pareja, una simbiosis, digamos, de tóxicos, de dos tóxicos, que vivieron toda la vida juntos hasta que él murió. Pero en ese momento ella deja, digamos, caer a ese otro. Malo. Sí, malo, y pone sus ojos y su deseo en otro bueno, en uno que cuida. Bueno, pues viviste algo que sucede a veces y a veces no, pero lo viviste en acto casi, ¿no? Los cuerpos enamorados se transforman. Dicen que son locuras transitorias, pero bueno, a veces duran toda la vida, ¿eh? Pero es verdad que un cuerpo enamorado se transforma. Todos podemos tener esa experiencia, ¿no? De la locura de amor, por decirlo así. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? A ver, felicitarte por lo bien y lo bonito que lo has expuesto. Muchas gracias. Con la facilidad que tienes de hacernos entender lo que quieres decir, y además lo haces con una delicadeza y una vocecita de cuerpo de mujer angelical fantástica. O sea, felicitarte. Y luego quería también decirte que
En el fondo, no sé si será un coletazo machista del que mamamos en nuestra educación, los hombres, quiero decir, o no lo sé, pero me gustaría preguntarte si cabe la traslación entre lo que es el cuerpo de la mujer y lo que es exactamente el cuerpo del hombre, porque desde mi punto de vista el paralelismo es absoluto, excepto en algo puntual. Por lo demás, el cuerpo del hombre se tiene que manifestar exactamente igual, y al igual que en la mujer, en tu exposición de cuerpo de mujer, el cuerpo del hombre tampoco es su organismo. Únicamente no cabe lo del espejo, porque... A ver por dónde vienes. Sí, Peligro. Te lo digo porque el hombre cabe entero en el espejo, pero como la mujer salió de una de sus costillas... Con la Biblia hemos topado. Esto es broma, es un chiste, pero lo otro no. O sea, ¿por qué no hay un paralelismo? ¿Por qué no haces una traslación entre el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre? O sea, ¿realmente crees que hay una diferencia en el contexto de esta ponencia tuya? Mira, mis colegas que están aquí en la sala y que son psicólogos y psicoanalistas habrán advertido que evito deliberadamente el uso de cualquier tecnicismo, porque así lo deseo, vaya. Y te voy a llevar a un punto muy concreto de lo que he dicho, que es que no hay un representante universal para todas las mujeres. No hay un universal que represente a todas las mujeres. Por eso la mujer no existe, por eso las mujeres una por una. Perdóname que interrumpas, que me he quedado con esa cosa, me ha encantado. ¿A que sí? No existe, existen todas las mujeres, y de una en una. Me he quedado con ello y lo he apuntado porque me viene muy bien. Muy bien. Recuerda que lo que está ¿De quién es es de Lacan. Lo que está tachado es el artículo determinado, que esto supuso un embrollo absoluto en los años 70, cuando, fíjate, en el feminismo imperante de la época, que reivindicaba el uso propio del cuerpo, decidir sobre la maternidad, todo esto, de pronto viene un psiquiatra y dice: la mujer no existe. Se montó una muy buena. Nadie que no estuviera advertido, la gente que estaba advertida sabía que no era la palabra mujer la que estaba tachada, sino el artículo determinado. Y es una frase que a mí me parece un piropo, en el sentido de que no existe la mujer, existen las mujeres una por una. En relación a la cuestión del sexo masculino, sí hay un representante universal que los iguala a todos. Y esta es la radical diferencia entre hombres y mujeres. No voy a entrar mucho en ese jardín, pero donde para la mujer no hay una representación universal que la represente a todas, para el género masculino sí que lo hay. Es un jardín donde estaríamos tú y yo corriéndonos un... Y muy interesados. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, esto es, que además es una cuestión que se identifica con determinado órgano del cuerpo masculino. Entonces, bueno, sí hay un representante para todos, y esto es lo que hace una deriva completamente otra de lo que es un cuerpo de mujer, de lo que no es un cuerpo de mujer. ¿Te vale? No vale. Claro que no. O sea, para mí no existe el hombre. Existen todos los hombres tomados de uno. Es que es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y bueno, por eso te digo que sí, que entiendo que sea un jardín. Y yo te preguntaba por ver si encontraba alguna otra respuesta, pero no es, porque esa ya me la conozco, ya me la sé. Ya. Yo te invito a que participes en la sección de psicoanálisis, que tenemos discusiones epistémicas acaloradas, está abierta a todos los lectores interesados, y quizá por ahí, a ver, pesques el argumento de tu próxima película o de tu próximo libro. Ángela. Fernando. Sí, a ver. Perdón. A mí me ha gustado mucho, he llegado un poco tarde, la conferencia que nos acabas de dar. Y el modo de entender el cuerpo femenino y decir tú que no hay una mujer sino mujeres, cada una como es, con su personalidad. Pero el hombre, el cuerpo femenino no lo entiende así, yo pienso. Entiende el cuerpo femenino muchas veces como algo de lo que puede disfrutar sin tener en consideración cómo es esa mujer.
Y yo creo que eso puede dar lugar a veces a muchos choques en la relación entre el hombre y la mujer. No sé si tiene nada que ver con lo que... Pero es lo que he visto profesionalmente en mi profesión. Estarás de acuerdo conmigo, María José, que eso también pasa al contrario, que hay hombres que son utilizados como objetos por las mujeres. En ese sentido, yo veo una absoluta reciprocidad. Tomar el cuerpo de la mujer como un objeto a utilizar no sería poner el acento en la cuestión de utilizar, sino más bien en la cuestión de tomarlo como objeto y no como un sujeto. Hacer un objeto del cuerpo femenino es un clásico, pero le priva de su esencia y de su ser sujeto, ¿no? Ser persona. Sí, claro que pasa, pero fíjate, hay otra vertiente que me parece más interesante, que es la de si alguien es tomado como objeto, podemos preguntarnos ¿es porque lo consiente? Y ahí ya está implicado el sujeto. Fernando, quería preguntar. Te quería preguntar una cosa. Bueno, dos. La elección forzada es un debate muy profundo. Es verdad que levantar ese melón sería muy... Porque decir que una mujer, a la hora de construir ese cuerpo, que como dice Simone de Beauvoir, no se nace mujer, ¿no? Esto ya de entrada lo que dice Simone de Beauvoir es potente, ¿no? Potente. Claro, si no se nace mujer y se va haciendo mujer y hay modos de elección, decir que es elección forzada me parece que va más bien por la línea de salirse del universal, del para todas. Y esto es muy potente también para conversar con el feminismo, sobre todo para entender en el momento que vivimos las pugnas entre los distintos feminismos. Donde hay quien diferencia el sexo y el género y pone el acento en esa diferencia exclusivamente, y hay quien dice que no hay que estar en ese binarismo, ¿no?, de hombre-mujer, porque hay otras posibilidades. Y esto es un campo abierto muy moderno que nosotros decimos, que estamos viviendo además como una suerte de epidemia. La solución trans para muchos sujetos es una solución. Es verdad que es un problema a la larga para otras personas que no comprenden el asunto, pero la docilidad que debemos de prestar ante el fenómeno de la solución trans realmente choca con el feminismo histórico que tú has mencionado también y cultural. Yo quisiera que alguna vez pudiéramos tener este debate, si se puede, que sí. Daría la respuesta a los impases de la construcción del cuerpo masculino, que es mucho más aburrido que el cuerpo femenino. ¿Verdad? Porque es una lógica mucho más binaria, ¿no? O sí o no, es 0 o 1, o está o no está. Y te quería preguntar, porque me ha gustado mucho, has seleccionado algunos impases en la construcción a lo largo de la evolución. Has dicho, si no me equivoco, la pubertad, la maternidad, el climaterio y la ancianidad. Y claro, habría otros dos impases que propongo pensarlo, no sé, porque a medida que ibas... Uno, pues no has mencionado la adolescencia, es muy interesante eso, porque si mencionas la pubertad como un momento donde puede no construirse adecuadamente un cuerpo femenino, pues en la adolescencia hay ahí sí que hay un quilombo, como dicen los argentinos, ¿no? Sí. Muy grande, y que da muchos problemas. ¿Por qué? Sobre todo ahora, si tomamos el ejemplo de la adolescencia prolongada, porque antes sabíamos que la adolescencia se acababa pues a los 20 años, pero ahora hay adolescentes con... Es verdad que lo he nombrado de varios modos sin nombrarlo. Cuando digo lo de los cortes, cuando me refiero a los cortes en el cuerpo, es una conducta más adolescente que puber, voy a decirlo así. También cuando digo que ahora hay cincuentonas y cincuentañeras, hablo de la adolescencia perpetuada. Y cuando menciono que mientras haya deseo de gustar hay adolescencia, un poco también, porque... Sí, pero déjame que te diga una cosa.
hay una segunda parte que no has mencionado, que es muy importante también en la construcción del cuerpo femenino, que es el encuentro con la enfermedad. Es verdad. El encuentro con lo que no estaba en el programa, que irrumpe de una manera imprevista y que hace que algunas mujeres tengan que modificar seriamente su cuerpo. Pierden su pelo, hay que extirparles algún órgano, y claro, ahí hay un impasse extraordinario en la deconstrucción del cuerpo sería. ¿Podrías hablarnos otro día de la deconstrucción del cuerpo femenino? Me parece muy interesante, es verdad. Ahí yo creo que las mujeres una por una también, como en casi todo, ¿no? Afrontar la cuestión de la adolescencia y de un cuerpo ideal es algo muy del momento. La cuestión del cuerpo fragmentado, bueno, ¿qué nos enseña la clínica? Pues que da mucho susto, ¿no? Y que hay quien no lo soporta y hay quien lo lleva con mucha dignidad. Yo creo que cambia mucho en función de la historia personal de cada persona, y yo estoy acostumbrada a mi trabajo, me lleva a mujeres en análisis, voy a decirlo así, y lo que sí puedo decir es que una mujer en análisis afronta las vicisitudes de lo real que se impone con una mirada absolutamente otra, totalmente diferente y mucho más potente ante lo real imposible de mover, que quien no ha hecho ese trabajo o no está haciendo ese trabajo, por si sirve. Entonces, tú has observado eso. Yo es que he pensado también sobre este tema y yo creo que a ti te han planteado esta cuestión alguna vez, ¿no? Una mujer ante un problema de salud grave, un problema de salud en que va a someterse a una extirpación del útero, por ejemplo, de los ovarios, y de repente se plantea incluso, yo esto no me lo hago. Hombre, yo creo que afortunadamente... Perdona, luego la pregunta es, digamos, si quitan lo que comúnmente, odio esta expresión, bueno, no la voy a decir directamente. Eso no la digas, ¿no? No la voy a decir. Si digamos, me quitan lo que la sociedad me identifica con lo que es una mujer, si ya no lo tengo, ¿qué soy? Volvemos a lo de antes. Imaginario, real y simbólico. Pueden faltar cosas en el cuerpo real, pero con el cuerpo simbólico y con el cuerpo imaginario nos apañamos muy bien, por decirlo así. Y afortunadamente, te iba a decir antes, que ya no queda este prejuicio de que una mujer sin ciertos atributos, voy a decirlo suavemente, es más o menos mujer por eso. Afortunadamente, eso sí que es fruto, yo diría, ya no del siglo XXI, sino de, no sé, mediados de los años 50 del siglo pasado, algo así, donde hubo toda esta reivindicación, esta lucha por la reivindicación del cuerpo como algo propio a defender, ¿no? No es el feminismo que Fernando mencionaba, no es el feminismo de ahora. Ahora no se habla de hacer con tu cuerpo lo que quieras porque parece que esa batalla está ganada, pero sí se habla de los techos de cristal, de las cuestiones de la igualdad, es otra cosa, yo creo que es otro feminismo y es un debate interesante para que pudiéramos conversar en este Ateneo. Muy interesante. Gracias. Y una pregunta, muchísimas gracias, me encantaba. Otra pregunta, ¿la mujer es menos mujer por no tener un hombre al lado? Es otro debate para mujeres solteras. ¡Qué interesante! ¿Me lo puedes explicar un poquito más? Yo creo que la sociedad, o sea, efectivamente, que a veces las cosas en la vida se definen a veces por contraste, ¿no? O sea, esto es un hombre y esto es una mujer, porque hay o esto es luz y esto es oscuridad. Sistema binario. No, y a veces también eso, la mujer parece que necesita del contraste o sea, como para resaltar, pues no sé, características, bueno, cosas que la hacen mujer, ¿no? O que la definen como mujer, sensibilidad, feminidad, todo ese tipo de cosas. Y yo a veces creo que la mujer
bueno, aparte sería otro debate, ¿no? Pero sí que es verdad que el sistema que hay hoy de productivo, etcétera, bueno, nosotros, esa familia que nos dice que tenemos que romper el techo de cristal, y sigue siendo patriarcado, sigue siendo desde un punto de vista del hombre, porque queremos equipararnos, y es que no hay que equipararse, no hay que equipararse, es decir, habría que buscar nuestro lugar, nuestro modo de desarrollo, de sociedad o de productividad con nuestros parámetros, sin producir lo que se ha hecho desde la antigüedad, que han sido sociedades dirigidas por hombres. Pero bueno, que eso, yo como soltera, recalcitrante, entonces me planteo a veces eso. Soy menos mujer porque no tengo un hombre al lado, lo necesito para que la gente me identifique. Es que no sé. Estaba por preguntarte que qué opinas tú, pero no lo voy a hacer. Sin embargo, en esta sala hay muchas mujeres, aunque no todas lo parezcan, porque no hay nada que nos haga pensar que una mujer o un hombre lo sean solo por lo que vemos. Entonces, voy a hacer otra cosa. De todos los que estamos aquí, ¿quién piensa, podemos levantar la mano, que una mujer es más mujer si tiene un hombre al lado? Bueno, ya hemos respondido, ¿no? Entonces... ¿Es menos mujer? No. A ver si nos escucha. Gracias, yo creo que no. Yo creo que no. Pero te agradezco mucho porque sí que es una cosa... Es un bombardeo en muchos asuntos, ¿no? Estoy con mi pareja. Además es que se ve mucho ayer estaba viendo Página 2 perfectamente, estaban hablando de los libros, de la misma día del libro, y entrevistaban a la gente en la calle y eran 5 o 4 de cada 5 ¿qué le voy a regalar a mi pareja? O sea, no entrevistaron a nadie que era soltero, que decía me lo voy a regalar a mí misma, ¿no? Pero eso es casi el sesgo del experimentador, ¿no? Hay un sesgo en la sorpresa, ahí fuera hay un sesgo para ir a un restaurante, hay un sesgo para ir con pareja, hay un sesgo para ir con pareja. Lo digo. Yo lo percibo. No, yo te lo agradezco mucho, es verdad. Yo considero que no, pero también supongo que uno por uno, ¿eh? Sí, sí. Dime. Por favor, ¿podemos igual escuchar? Un momento, por favor. ¿Podemos escuchar un momentito? A ver, cojo, dime. Lo que planteo es que durante muchos años la parte intelectual de carácter de una mujer no se ha valorado. Nos creían calladitas. Entonces nos hemos visto obligadas a castigar nuestro cuerpo porque teníamos que vender el envoltorio. Y seguimos haciéndolo. Seguimos de alguna forma, pues eso, esa mirada de deseo. Nos vemos obligadas a seguir castigando nuestro cuerpo hasta que nos morimos porque hay que vender el envoltorio. Y porque la sociedad sí que nos castiga si estamos solas. Solamente tenemos cierta valoración o destacas mucho o porque tu marido es muy brillante. Yo prefiero pensar que eso ya no pasa tanto. Sí que pasa. No te escucho, por favor, ¿podemos escuchar? Estoy de acuerdo con estas dos personas que han expuesto sus reflexiones, en que es verdad que durante muchísimo tiempo, y aún todavía a día de hoy, aportamos mucho y tenemos mucho de eso, lo de señora de popularidad. Eso lo sabemos y todo el mundo. Sí, pero es verdad que estas mujeres consentían a esto con mucha decisión, podríamos decir. Que esto... Bueno, Ángela, pero yo creo que eso se debe un poco a la educación que las mujeres recibimos. Carlos Castilla Alpino decía que no hay mayor, en el libro de alienación de la mujer, mayor alienación de la mujer que aquella que no es consciente de su propia alienación porque la han educado así. Es decir, si a ti te educan desde pequeñita
que tienes que estar callada, que no tienes que destacar sobre tu marido, que no demuestres lo inteligente que eres. Eso va cambiando. De acuerdo, pero yo prefiero pensar que la educación no es el destino. Prefiero pensar en la libertad de las personas que pueden cambiar su destino y no buscar como coartada eso que les ofreció la vida de mano. ¿A que sí? Otra cosa que quería decir es que cuando hemos hablado de condenar el cuerpo, yo creo que eso tiene mucha importancia en el sentido de que cuenta mucho la imagen de la mujer. Está claro que no vende lo mismo ni tiene las mismas oportunidades una mujer, digamos, bella que una mujer normalita. Te va a contestar José. Pues no estoy de acuerdo para nada. Estamos ahora sometidos todos. Exacto. No solamente las mujeres. O sea, yo estoy escuchando aquí cosas que yo también sufro, entre comillas, lo de sufrir, lo de porque no te casas, porque no sé qué. No sé si será porque soy gay, a lo mejor estoy en el lado más de la mujer, no sé si será por eso, pero vamos. Yo me veo igual de sometido a todas estas cosas que estáis comentando que vosotras. Sí, y José, como experto, porque te dije que me interesaba... Perdona, ¿recuerdas que te dije que me interesaba mucho tu opinión? José es experto en el cuerpo de las mujeres por su profesión, es modisto, ¿verdad? Y me decías que cada mujer siempre tiene algo especial. Hombre, ¿no? Todas las mujeres tienen algo. O sea, yo, a ver, soy modisto y además me gusta más trabajar para la mujer que para el hombre. También para el hombre, no me importa, pero disfruto más trabajando con la mujer y para la mujer. Y entonces yo pienso que todas las mujeres tienen algo dentro de ellas que tú puedes sacar afuera y que no tiene por qué ser un rasgo simplemente físico. Y bueno, yo me considero afortunado en el sentido de que yo puedo ayudar a la mujer a exteriorizar eso o esas cosas que tiene dentro y que a veces no sé, por miedo o por... no sé, no sabría cómo definirlo, o sea, no sé por qué tiene... Ahí tu ojo clínico. Sí, claro. Para buscar esa parte velada, porque al final, cuando hablo del velo, y quizá sea un poco tu campo de batalla, sí, ¿verdad? El velo. Vamos, yo en ese sentido creo que hoy en día estamos al par, o sea, tenemos las mismas exigencias, o sea, estéticas, sí, tanto los hombres como las mujeres. Carmen. Sí, yo que por edad creo que estoy un poco entre lo que ha sido una educación tradicional, no machista, porque en mi casa no se ha vivido, pero bueno, la sociedad lo era en general, y unas hijas ya adolescentes mayores, incluso alguna en el momento laboral que veo que va por otro cambio, yo rompería una lanza ya por dejar ese discurso victimista de los techos de cristal, de los tal... Porque yo creo que en nuestras manos está, ahora mismo tenemos todo para el cambio, todo, o sea, todo. La que no quiere ejercer de mujer puede no ejercer, la que quiere ir sola por la vida no es fácil, es verdad que todo está para tal, no es fácil, pero no te cierran puertas, no te miran en tal. Yo creo que hay gente que lo tiene un poco más difícil y tiene que ser más valiente, pero como muchas cosas en la vida y como siempre, pero yo creo que más que nunca ahora tenemos las mujeres en nuestras manos todo, para educarnos, para cambiar, para trabajar. O sea, hay empresarias, que tenemos ejemplos y tenemos el día a día para cambiarlo. Yo me niego al discurso victimista, o sea, me niego absolutamente. Yo también. Yo creo que si no te gusta, cámbialo. Exacto. Y ya está, pero porque creo que ahora mismo tenemos las armas para hacerlo, tenemos muchísimas cosas a favor. Y es el momento. Fíjate que yo he cerrado con la cuestión del abanico de posibles elecciones que estamos asistiendo en las primeras generaciones de mujeres, que tienen un amplio abanico de posibilidades de elección. Y que es algo que está por venir. Cuando tienes la posibilidad de elección y tal, hombre, no puedes pretender siempre tener
la asertividad de todo el mundo, el aplauso de todo el mundo o el camino fácil y alcanzado. Pero bueno, es que cuando históricamente lo han tenido, los hombres tampoco lo han tenido en muchas ocasiones para algunas cosas, ¿sabes? Probablemente lo han tenido más fácilmente. Bueno, yo creo que hay que centrarte en lo tuyo y seguir tu camino y ya está, y aprovechar todas las herramientas que tienes, que son un montonazo. Maika. Después de lo que he estado escuchando en las preguntas que han estado haciendo, yo no estoy tampoco completamente de acuerdo. Si realmente la construcción del cuerpo de la mujer, que es de lo que se trata, es una conversación a lo largo de tu tiempo, ¿qué es lo que falla? Porque yo, por ejemplo, soy una persona que no tengo pareja ahora, mi marido se murió, pero yo sigo siendo una mujer como antes, vamos, exactamente igual. Por decisión propia, ¿no? Por decisión propia. Pero yo perdí mi compañero, o sea, no una figura de hombre... O un trozo de ti. Sí, no, yo perdí a mi compañero de vida. Entonces, yo no he perdido nada, ni una muñeca, ni un dedo, ni nada, yo sigo estando igual. Otra cosa es, por ejemplo, si tienes una enfermedad, que es algo que sientes íntimamente en un momento determinado, que sí en ese momento determinado puede hacerte dudar. Pero si te estás conversando, de esa duda puedes volver a salir y seguir siendo tan mujer como antes. ¿Qué es lo que falla? Es mi pregunta. ¿Y qué crees tú que falla? Porque... Pues que no sabemos conversar, que debemos tener una conversación de besugos de mucho cuidado. Seguramente. Yo no sé si la respuesta no. Yo quiero que me la des tú. ¿Qué es lo que falla en relación al discurso? Al discurso que tienes que tener para realmente formarte, ya en este caso eran mujeres, pero es igual, mujeres, hombres. Ese discurso que tienes que tener durante toda tu vida y esa conversación profunda para crearte como persona, con el cuerpo que tengas o con el que creas tener, ya eso ya depende de cada quien, no sé, en ese caso tiene que haber algún fallo de algún tipo para que tengamos ese tipo de complejos muchas veces ante la vida real. Yo por mi oficio, por mi trabajo, te puedo decir que muchas veces aquello de lo que más nos quejamos es justo de lo que no podemos prescindir. Claro, como se lo estás preguntando a una psicoanalista y en público, pues lo que te voy a decir es, quien esté en ese proceso puede mirárselo y puede soltar los malestares que le acompañan a lo largo de su vida y construir otras cosas más amables para transitar el mundo el tiempo que le quede. Es evidente que durante todo el periodo tienes muchas cosas en tu vida, tanto externas como internas, por sufrimientos que te llegan de cualquier tipo, y bueno, que lo sabemos tú y yo, ¿no? Que sí es verdad que si estás en una etapa muy normalito te puedes llegar a hundir en la real miseria y ver las cosas muy negras y plantearte muchas cosas. Pero si tú sigues manteniendo una conversación que intentas volver a construirte tú como persona, vuelves a salir. Por supuesto. Entonces, ¿por qué nos encasillamos en cosas? Porque tendrá una función a encontrar, voy a decirlo así. Cualquier cuestión tiene una... Pregúntate para qué sirve. ¿Para qué sirve este malestar? ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues con esa cuestión nos quedamos. ¿Para qué sirve? Gracias, gracias a todos. Querida Ángela, supongo que habrás entregado este recuerdo del Ateneo infinidad de veces, sí, pero seguramente tú todavía no lo tengas propio, ¿no? Tengo uno. Pues ahora tienes dos. Muchas gracias. Tengo uno porque me entregaron un premio
premio sí, Ateneo, sí, es verdad. pero este me lo he ganado después de andar en la Lo has ganado gorra. fenomenal. Este te lo has currado durante 6 años. Gracias.